Buenas tardes, estudiantes y entusiastas. En este video voy a explicar un circuito un poco más complejo y por ende una función más compleja. Entonces se van a utilizar conceptos ya más avanzados del programa, por ende se requiere que, si no han visto los videos anteriores, pasen a verlos. Para este video voy a implementar un circuito pasabajas con amplificación negativa. Este circuito es un circuito pasabajas con amplificación negativa. Para dar una pequeña introducción a este tema, un filtro es un sistema que permite el paso de señales eléctricas a un rango de frecuencias determinadas e impide el paso del resto. Se utilizan para acondicionamiento de la señal de entrada, digitalización de señales, acondicionamiento de señal producida y en función a la señal de transferencia, que se clasifican en pasabajos, pasaltos, pasabanda, eliminabanda o rechazabanda, en función a la tecnología o en función al tipo de implementación. Como se había mencionado antes, esta topología pertenece a un circuito pasabajas, en donde yo decido qué frecuencias dejará pasar y qué frecuencias no. El elemento principal que me permitirá esto es el condensador. Noten que si yo quito ese condensador, el circuito toma la forma de un amplificador inversor con ganancia menos RF sobre RI. Pero si tenemos en cuenta el condensador, la respuesta del circuito cambia, ya que se comporta muy diferente a ciertas frecuencias representadas en la carga y descarga del mismo. Entonces, dado esto, ya se puede decir que la ganancia de este amplificador será menos ZF sobre ZI, donde ZF es la impedancia del condensador en paralelo con la resistencia de RF. Para ello hay que tener en cuenta que la impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C, donde omega está en radianes por segundos. Entonces, ¿qué es un filtro pasabajas? Si es análogo, como en este caso, es básicamente un amplificador inversor, pero solo de bajas frecuencias. Entonces miraremos cómo sucede esto. Como habíamos mencionado, la ganancia del amplificador inversor es menos RF sobre RI, que al tener en cuenta el condensador debemos considerar la impedancia del paralelo del condensador y RF. Tendríamos como ganancia menos ZF sobre ZI. Como habíamos mencionado anteriormente, al hacer el paralelo entre RF y el condensador en el dominio J omega tendremos dos factores. El factor menos RF sobre RI, que representa la ganancia del amplificador inversor, y el segundo factor de 1 sobre 1 más J omega C por RF, en donde la ganancia de este también está determinado por omega, en donde a mayor frecuencia, menor ganancia. Adicionalmente se debe tener en cuenta hasta dónde amplificar. Dicho límite se conoce como frecuencia de corte, la cual para este circuito está definida por 1 sobre 2pi por RFC. Entonces, como se puede ver, esta gráfica es semilogarítmica, en donde se representa la ganancia en decibeles en el eje Y versus frecuencia en hertz en el eje X. Podemos ver que la línea rosada representa la respuesta ideal del sistema, es decir, el sistema deberá amplificar las frecuencias menores a mi frecuencia de corte, pero cuando llega a dicha frecuencia deberá acotarla instantáneamente, ya que de allí en adelante empezarán las frecuencias superiores, pero en la realidad el comportamiento del sistema está representado por la línea verde, en donde se nota una amplificación, pero a medida de que se acerca a mi frecuencia de corte se empieza a caer la ganancia aproximadamente a 3 decibeles constantes. Este gráfico es muy conocido ya que nos permite ver el ancho de banda, el cual es la cantidad de frecuencias que permitirá pasar el amplificador. Si por ejemplo RF, que en este caso es esta, es de 1.6K, vamos a modificarla, 1.6K, RI, que es esta resistencia de aquí, a 400 ohmios, y el condensador 200 nanofarados. Entonces nos aparecen estas dos figuritas, en donde la primera es la simulación tradicional y la segunda es la función del bode. Entonces aquí nos salen estos nodos y seleccionamos en donde queremos ver el bode.
Entonces seleccionaremos este nodo, que es el nodo de salida, y lo graficamos. Entonces nos da este cuadro, esta gráfica. Como se había mencionado anteriormente, es una gráfica semilogarítmica, en donde el eje de las frecuencias está dividido por décadas. Para graficar este diagrama hay que graficar una década antes y una después de nuestra frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte aproximadamente está en 500 Hz. Con la relación que habíamos visto de frecuencia de corte, podemos calcular con estos valores que tenemos la frecuencia de corte y por ende nos dio 500 Hz. Para ello entonces cogemos una fuente AC, modificamos el valor. Hay dos formas: modificar el valor de la fuente AC o mover este puntico de acá. Funciona exactamente igual, pero es más preciso desde acá. Entonces en este punto, como se ve de ahí para atrás, es una constante y aproximadamente en 500 Hz empieza a caer la ganancia. También tendremos nuestra constante de Bode, la cual conseguimos desde la función de transferencia. Reemplazamos omega por 0 para saber desde dónde comenzará la amplitud. Vemos que la ganancia es la del inversor. Reemplazamos por los valores de las resistencias que tenemos y nos da una ganancia de menos 4. Al ser una ganancia o magnitud podemos obviar el signo. Y para poder graficarlo lo pasamos a decibeles, dando así 12 decibeles. Como podemos ver en la región constante, esta función se mantiene en 12 decibeles. Y una vez supera la frecuencia de corte, la ganancia empezará a caer a 20 decibeles por década. En este momento la frecuencia de corte está en 500 Hz y la magnitud aproximadamente 9 decibeles. Si nos vamos una década adelante, que serían 5 kHz, la magnitud cayó a menos 8 decibeles. Entonces en este caso cayó 17 decibeles aproximadamente. En cuanto a la fase, como la ganancia nos dio negativa, empezará en 180. Entonces esta es la escala de la ganancia, la que está al lado derecho. Entonces la línea morada oscura es la de la magnitud y la morada clarita es la de la fase. Entonces la fase empieza en 180 y cae hasta 90. Aproximadamente 45 grados por década hasta llegar a 90. Con esta explicación doy por terminado este video. Gracias.